Mira el que salta fuera del agua, sí. Nos importa mucho lo que pasa en el océano y nos emociona mucho aprender más sobre este si las cosas están saludables. 1, 2, 3. ¡Fuera, Red! SciGirls ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por Infor Software, ayudando a transformar los negocios y el aprendizaje. Northrop Grumman Foundation, apoyando innovadoras experiencias educativas en STEM para estudiantes y educadores. PPG Industries Foundation, comprometida a brindar un impacto positivo a nuestras comunidades. SCIGIRLS. We need SCIGIRLS. Come on. When I need help and I've got a question, there's a place I go for inspiration. Gotta get to the web, check the girls' investigation. What girl? Sci Girls. SCIGIRLS. I need you. SCIGIRLS. Come on. You got log on, post, upload, pitch in. Wanna get inside a world that's fascinating? The time is right, the Psychers are waiting. SCIGIRLS. We need SCIGIRLS. Psy-Girls. Ay, no creo que con esto ganemos ningún concurso de calabazas. No seas tan pesimista, Is. Esta podría ser la calabaza más chica del mundo. Pero queremos calabazas grotescamente gigantes de las que podamos hacer gala. ¿Por qué no me dijiste que era el día de la G? Entiendo, necesitamos calabazas grandes. Exacto, pero las enredaderas están marchitas y estas tienen el tamaño de pelotas de tenis desde hace semanas. No lo entiendo. Las regamos, les da el sol. Y yo les canto: calabaza, te amo. Calabaza, quiero que crezcas. ¡Crece! Bueno, Jake, quizás eso lo explique. Tal vez plantamos las semillas equivocadas. Sí, o tal vez demasiadas o muy pocas. ¿Cómo vamos a cultivar calabazas grandes si no crecen? No te preocupes, Is. Ya viene la ayuda. ¿De quién? Las Psy-Girls, en cuanto la pidas. Ya sé, soy un genio. Adoro el día de la G. Ahora ve. SciGirls, necesito calabazas más grandes. ¿Qué? Cultivar la inspiración. Bien, tengo un buen presentimiento. Vivir en la playa en el sur de California es genial. Y si vamos y buscamos algo de Kel, no lo cambiaría por nada. Es muy agradable vivir aquí porque tenemos el océano al lado. Ella y Chloe son mis buenas amigas. Nos conocimos en Junior Guards en el parque estatal Crystal Cove. Oigan, chicas, hagamos un simulacro de rescate. Soy Taylor. En Junior Guards aprendimos a hacer varias cosas como paddleboard y kayak. Aprendimos sobre seguridad en el mar, es importante. Hicimos mucho snorkel. ¡Ay, Dios mío! ¡Mírenla! ¡Una estrella serpiente! Soy Ella. La biología marina quizás sea mi ciencia favorita. Es tan genial. Porque es el océano con animales y plantas también. ¿Quieren meterse? Sí, claro, Vamos. quiero hacer body Igual, surf. vamos. Soy Chloe. Adoro todo sobre el océano, las olas, el color, los animales. Me encanta salir al mar y buscar cosas nuevas que nunca haya visto. Y el océano es tan mágico. Hay tantas cosas que no sé sobre este que quiero conocer. ¿Están listas para ver el Seafloor Explorer? Sí. Hagámoslo. Abrámoslo. Escuchamos que Seafloor Explorer es un sitio donde los científicos estudian el océano Atlántico. Decidimos probarlo. Seafloor Explorer es parte del proyecto Suniverse. Es una colección de proyectos de ciencia ciudadana basados en la red.
La ciencia ciudadana es cuando gente como yo ayuda a los científicos a obtener datos. El equipo de HubCam y la institución oceanográfica de Woods Hole necesita su ayuda. Identifica las especies y la cubierta del suelo en imágenes del fondo marino y ayuda a formar una biblioteca de vida del fondo marino en los hábitats de la plataforma continental de noreste. En el tutorial nos enseñaron cómo identificar peces, callos, DH o vierías, estrellas de mar y crustáceos. Identifica la cubierta del suelo. Primero elige de la lista una o más cubiertas del suelo. Esta parece sobre todo arena. Sí, aunque también hay algunas conchas. Marca el pez a lo largo de su lado más ancho. Sería Así. así y así. En Seafloor Explorer no debes preocuparte sobre marcar una medida perfectamente. Juntan la información de muchas personas y ven cuál es el número promedio para las mediciones de, por ejemplo, cuántas estrellas de mar hay en la foto. ¡Ay, cielos! Es un pez bruja. Nos divertimos mucho con Seafloor Explorer y nos hizo preguntarnos qué más podríamos hacer con ciencia ciudadana para ayudar a los científicos a entender el océano. Queríamos involucrarnos en ciencia ciudadana de nuestra zona y elegimos el crucero de ciencia ciudadana Crystal Cove porque nos importa mucho lo que pasa en el océano y nos emociona aprender más sobre este si las cosas están saludables. Va a ser tan divertido, qué emoción. Ya sé. Vamos a ver a Holly y nos va a llevar al crucero de ciencia ciudadana, donde haremos varios experimentos y exploraremos el área marina protegida del Parque Estatal Crystal Cove. Gracias por venir con nosotros para el crucero de ciencia ciudadana del área marina protegida con la Alianza de Crystal Cove. Un área marina protegida es un refugio para las especies amenazadas de animales y plantas o para especies que no están creciendo tan rápido como deberían. Básicamente, este es un barco pesquero. Cuando no está pescando, la sacamos para programas educacionales para estudiantes. Me encanta el océano y adoro la ciencia. Cualquier oportunidad de subirme a un barco y ver a nuestro alrededor es una oportunidad que aprovecharé. Y hoy haremos 3 estudios diferentes. Para el primero, estudiaremos la población de plancton en nuestra área marina protegida. ¿Qué es el plancton? Son animales y plantas microscópicas que viven en el mar. Exacto. Vamos a usar esta red de aquí. Vamos a lanzar esta red y arrastrarla tras de nosotros. 1, 2, 3. ¡Fuera ¡Perfecto! Y Taylor, vas a estar a cargo de sacar nuestra ubicación GPS y cuando lo lancemos haremos un arrastre horizontal de 7 minutos. ¡Sube la red! Ahí está. Oh. ¡Wow! ¿Ven esas cosas ahí? Muchas Oh, sí. cosas. ¿Puedo ver? Sí. Es Ay, súper cielos. genial. Plancton, nunca supe que el fitoplancton produce 50% de nuestro oxígeno y su color pinta el océano. Vamos a preservar la mitad de esto para enviarlo a la Universidad de California en Irvine para que los científicos también vean este plancton y vean algo de lo que vemos. Después medimos la calidad del agua. Ustedes dos me van a ayudar. Tú vas a sacar la pelota de arriba. Muy bien, saquemos. Se envía a 10, 8 y 6 metros Tiene marcas negras. Cada una es 1 metro. y tomas un anillo metálico unido a la cuerda y lo lanzas con fuerza ¡Ah, lo sentí! para que puedas cerrarlo y volver a subirlo. Y luego mides el nivel de pH. Muy bien, el pH es 8.2. Salinidad. ¿Cómo funciona? ¿Qué le pasó al puntero cuando entró al agua? Ah, ¿subió? Subió. ¿Cómo afecta la sal al agua? Hace que todo flote. Hace que todo flote porque es más densa. Sí, bueno. A más sal en el agua es más densa, así que flotará con más sal. Y la temperatura en Celsius. 20.6 Celsius. Después de medir la salinidad, el pH y la temperatura, registramos nuestras respuestas en una hoja de datos. Bonjour, soy Ella. Me gusta cocinar porque es una forma de poner creatividad en la comida. Estoy haciendo ensalada de fideos y col con tomates, queso y feta y pesto.
Está delicioso. Juego waterpolo en el equipo de mi escuela. ¡Orgua! Muy bien, chicas. Ahora haremos nuestra investigación de pesca digital. Enviaremos abajo una cámara de pesca digital al fondo de nuestro kelp. ¿Saben lo que es kelp? ¿Qué es? ¿Son como plantas del océano? No es exactamente una planta, es un alga. ¿En qué se parece a las plantas? En que realizan la fotosíntesis. El kelp también realiza fotosíntesis. Hace un par de semanas hubo un gran huracán en el Océano Pacífico. Dañó mucho nuestros ecosistemas. Sí fue genial para las olas y eso, pero cambió drásticamente la playa. Se arrancaron muchos de los bosques del kelp. El kelp fue arrojado a la costa. ¿Están listas? Sí. Genial. Vamos a estudiar los peces que viven en el ecosistema de kelp y vamos a estudiar 3 capas. Se llama rizoide, en realidad. Es la primera capa que estudiaremos, el fondo. Luego la subiremos a medio camino y grabaremos a medio estipe. Un estipe es un tallo. Es la mitad del kelp. Por último, vamos a subirla hasta arriba y registrar el dosel. La capa superior por otros 5 minutos. 1, 2, 3. Estábamos sorprendidas con cuán poco kelp había. Sí, hay como pececitos bordes. nadando ocasionalmente. Muy bien, ¿tomaron 5 minutos de cada capa de las 3? Sí. Genial, entonces veremos sus datos con nuestra tarjeta de identificación de peces. Ahí está el kelp, se ve tan bonito. Sí, ahí está el kelp. Se ve ¿Vieron como algunos de esos si... peces? Sí. Esos se ven como las sardinas o el pejerrey. Parece Tal una vez. mojarra negra. ¿Qué creen que acaba de pasar? Un ¿Quieren pez. verlo de nuevo? Como que Un tenía pez. una raya. Una foca. Es una foca. León Sí. marino. León marino. Juntó sus aletas, por eso parecían una cola. Sí. Sí. Exactamente, parecía una cola de pez, pero eran sus aletas caudales. Muy bien. Vamos a tomar estos datos y llevarlos a la Universidad de California en Irvine y se los van a enseñar a Samantha. Chicas, miren. Ya se No los fue. veo. Chicas, miren, miren, miren. ¡Ay, Dios mío! Cuando estábamos en el crucero, vimos una manada de delfines y había un montón de bebés. ¡El bebé! ¡Bebecito! ¡Ay, cielos! Estaban tan cerca y estaban jugando y fue genial verlo. Estaban en la proa del barco. Y pudimos verlo comer. Fue genial verlo saltar fuera del agua y volver a zambullirse. ¿Vieron eso? Fue tan bonito. Los delfines se relacionan con lo que estudiamos porque estos comen muchos de los peces que documentamos. ¿Qué creen que coman esos peces? Plancton. Plancton. Sí, Algas. exactamente. Algas. Si el plancton está mal o es tóxico y los peces se lo comen, es como fichas de dominó. Pasa algo mal y todo se cae. Hay que asegurarse de que el agua y el plancton, los peces estén bien, porque eso asegurará que los mamíferos estén bien. Muy bien, ahora que obtuvimos nuestros datos, vamos a ver nuestra muestra de plancton que tomamos en el barco. Hay 2 tipos distintos de plancton que estamos mirando. Tenemos el zooplancton y el fitoplancton. El zooplancton es como animales. Se puede recordar porque empieza con zoo. Fito parece foto, como fotosíntesis. Realizan la fotosíntesis. Tenemos una muestra aquí. Pónganla en sus microscopios y pueden empezar a ver las imágenes en el laptop y sacar video y fotografías de lo que ven. Babosa de mar. O Babosas caracol de marino, mar. sí. Guau. Caracol. Ahora se puedes pueden ver sus patas. ¿Es su podo? ¿Es esupido? Eufásido. Eufásido. Bueno, entonces anotémoslo. Muy bien, ahora analizaron toda la información que obtuvieron en el barco. Genial. ¿Qué haremos ahora? Van a juntar la información en una presentación y se la van a llevar a Samantha en la Universidad de California en Irvine. Es una científica ahí. Juntas van a averiguar cuál es la salud de nuestra área marina protegida. Estoy muy emocionada de ver qué se les ocurre para la presentación de los datos que van a hacer. Hola, soy Taylor. Me gusta el voleibol porque juego con un equipo. ¡Ay, cuidado! Perdón. Me gusta el teñido anudado. Colecciono vidrio marino y galletas de mar. Empiezan de este tamaño y cuando crecen se hacen así de grandes. Esta es mi perra Bella y me gusta sacarla a pasear y a jugar en el patio trasero. Me obsesiona leer. ¡Nos vemos!
Tal vez podemos tomar este papel y enrollarlo en cintas. Para que Creo parezca se que vería muy ¿Qué bien. formato le damos a todo? Tenemos nuestra hoja de la calidad de agua, nuestras distintas muestras de plancton y los Ajá. distintos peces en distintos niveles creo de que deberíamos poner los 3 cuadros aquí arriba y como Sí, que me son, gusta. ejemplos abajo. Ejemplos también las fotos que tenemos. Sí, ¿lo quieren? Esto. Bueno, todo se junta. Dejemos el plancton de este lado. Eso es. El jardín necesita biodiversidad. Necesitamos un montón de plantas y animales distintos. ¿Dónde empezamos? ¿Sabes cuántas plantas y animales hay? ¡Hay millones! Y eso sin contar los unicornios, dragones o el pasto hambriento. Tan extraño. ¿Sabes? Conozco un lugar que nos ayudaría a reducir la elección. Jardines botánicos. ¡Guau! ¡Flores! ¡Tantas flores! ¡Ah! ¡Y fruta! ¡Ah! ¡Y vegetales! ¡Oh, mira! ¡Colibríes y mariposas! Concéntrate. Vinimos a trabajar para aprender cómo hacer nuestro jardín tan genial como... ¡Ah! ¡Hola, amiguita! Y allá va. Bueno, nuestro jardín necesita distintos tipos de flores, vegetales, plantas, aves e insectos que se alimenten de ellos, como colibríes, mariposas... ¡Abejas! Sí, y abejas. Ven, abejas, abejas, abejas. Llámame el encantador de abejas. Vamos, encantador de abejas. Creo que estamos listos para nuestro jardín biodiverso. Sí, lo estamos. Bienvenidos a la Universidad de California en Irvine. Hola. Hola, chicas. Hola. Soy Samantha. Fuimos a la UC Chloe, en Irvine Taylor. para enseñarle Hola. nuestros datos a Samantha, una bióloga marina. ¿Quieren ir y ver el laboratorio? Sí, claro. Fuimos al laboratorio de biología de Samantha. Fue asombroso. Bueno, chicas, bienvenidas. Samantha usa los datos para ver si el área marina protegida está saludable. Wow, se ve muy bien. Gracias. ¿Quieren contarme sobre lo que vieron en el arrastre de plancton? La especie más común fue los copépodos y es zooplancton. Nos sorprendió no haber encontrado nada de fitoplancton. ¿Eso es inusual? El fitoplancton hace fotosíntesis. ¿Cuál es una de las cosas principales para hacer eso? Luz solar. Exacto. Muchas veces el fitoplancton solo sale a la superficie en los puntos del día con más luz. Además, es posible que por algunas de las últimas tormentas en la zona, el fitoplancton haya sido llevado a otro lado o empujado al fondo. ¿Qué averiguaron con la información de calidad del agua que obtuvieron? Bueno, tomamos la botella de Van Dor, la lanzamos a 10, 8 y 6 metros y tomamos la temperatura, salinidad y pH del agua. Estos son los resultados estándar que uno esperaría. Eso es grandioso. ¿Y la información de pesca digital? ¿Qué encontraron? Tomamos video y fotos del rizoide a media estipe y en el dosel. Cerca del rizoide no vimos muchas cosas. A medio estipe empezó a subir la acción. Vimos una cabrilla sargacera y algunas sardinas al principio. Luego apareció un león marino de California y se fueron todas. ¿Es porque el león marino se las come? El león marino definitivamente es un depredador de muchos de los peces que verán en el bosque de kelp. Es posible que su presencia alejara muchos de esos peces. Otra razón podría ser una tormenta. La ciencia ciudadana es muy importante porque los científicos no podemos estar todos los días juntando información y nos perderíamos anomalías como esta. Es genial que estuvieran allá afuera. Es un proyecto de ciencia ciudadana en el que han participado muchas personas y van a obtener los datos y reportárselos a los científicos que estudian esos problemas. Saber que mis datos son útiles para ellos es fantástico. ¿Quieren ver algo del material de pesca digital que hemos obtenido antes y compararlo con el suyo? Sí, claro. Nuestros videos estaban bastante más vacíos que los otros porque muchas otras personas vieron rayas y otros tipos de animales. ¿Qué es eso? Un cangrejo. Es el Sí. cangrejo. Comparar nuestro video con el de otras personas definitivamente nos abrió los ojos respecto a antes y después de la tormenta. Como pueden ver en este video, hay mucha biodiversidad. Muchos tipos de peces. Buscamos eso. Sí. Así sabemos si el bosque de kelp está sano. La señal que busca Samantha es la biodiversidad. No quiere que un pez esté saludable y los demás no. Quiere que todos estén sanos. Eso crea un ecosistema saludable. Entonces, Sam, nos preguntábamos si podríamos entrevistarte. Me encantaría.
Genial. Gracias. Gracias. Decidimos hacer un anuncio de servicio público para involucrar a más personas en la conservación del océano y la ciencia ciudadana. Un anuncio de servicio público le dice a la gente la información que necesita saber y la alienta a hacer algo. Bueno, ¿listas? Acción. ¿Cómo ayuda la ciencia ciudadana a proteger el océano? Bueno, los científicos no pueden estar fuera todos los días. Al tener a ciudadanos fuera, podemos cubrir muchos más tiempos distintos, clima y estaciones distintos, y es muy útil para obtener un mayor conjunto de datos. ¿Cuál es tu animal favorito del océano? El delfín bebé. Por medio de entrevistas mostramos que la gente tiene una conexión en común a través del océano al juntar gente de distintos trasfondos. Y queremos que la gente entienda qué es la ciencia ciudadana y se involucre. Lo sostienes muy arriba. Debes bajarlo. No estuvo bien. ¿Sacaron un video de ustedes? Mientras revisamos nuestro distinto metraje, no sé qué pasó. ¿Puedes agregar eso? Ella y yo estábamos jugando en la marea. Llegó una serie inmensa y no se dio cuenta. Terminó tirándola. Sacó este material de ella, rodando bajo el agua. Y el agua era bastante clara, así que me podían ver dando tumbos en la ola. Gritamos, ¡no, Ella! ¡Son varias olas! ¡Debes parar! Fue muy entretenido. Nos divertimos mucho con todo. Miren eso. Ya estoy grabando para estar listas para lo que sea. Sí, usa el kelp. Deberíamos sacar el levantarse y el alejarse como parte de esto, porque me gusta cómo se ve. Sí, y es justo donde... El mayor desafío de grabar el anuncio definitivamente sería la edición. Deberíamos poner eso cerca del final. En el anuncio de servicio público, al editarlo, hubo muchas cosas que Taylor y yo quisimos, pero Chloe no. Sí, pero no necesitaríamos un título para eso. Deberíamos hacer un final genial. Polvo de hada. es ¿Qué cursi. tal polvo Cursi, de hada? es adorable. Siento que después de todo ese cambio es demasiado. Pienso que está bien. Me gusta. Estupendo. Igual. Digo, no, pero el polvo de hada añade cosas que no necesitamos. Como el polvo de hada y los océanos no tienen que ver. Taylor y yo queríamos polvo de hada, pero Chloe no. Decía que no tenía nada que ver con la playa, pero no tiene que ver con nada, ni es real. Pensé que era demasiado cursi porque queríamos transmitir un mensaje, no que la gente pensara que somos inmaduras. Creímos que sería divertido, pero usamos el título normal. Perfecto. Bueno, creo que es el fin. Sí, no puedo esperar para mostrarlo. Ya sé, ¿chocamos las manos? Claro. Hola, soy Chloe. Adoro dibujar y pintar. Este es mi primer óleo. En baloncesto adoro jugar en la defensa y robarme el balón. Me gusta hacer joyería, brazaletes y collares. Esta es Tixie y está rezando. Soy Chloe y me retiro. ¡Woohoo! ¿Qué escribimos? Decidimos bienvenidos al anuncio o Samantha y Holly estarán ahí. Me emociona mucho mostrarles por qué las entrevistamos. Mostrárselos demuestra hicimos esto con su ayuda. Muchas gracias por eso. O vengan a ver nuestro anuncio de servicio. Bienvenidas al amor del océano. ¿Vean el amor del océano? Sí, sería asombroso. Deberíamos colgar el cartel aquí. Sí. Creo que está bien. Vean el amor del océano. Toda esta semana participamos en Ciencia Ciudadana. Hicimos un crucero de ciencia ciudadana. Hicimos varias cosas. Primero, evaluamos el agua. Medimos la salinidad, el pH y la temperatura. Este es nuestro anuncio de servicio público. Intentamos hacer conciencia sobre el océano y cómo cuidarlo. Trabajamos muy duro y editamos todo nosotras. Sacamos todo el video. Sí. Y nosotras grabamos. Aquí está. Amo el océano. Bueno, me gusta poder nadar en el mar y ver muchos tipos distintos de vida marina. Amo los delfines bebés. ¿Necesitan un océano saludable? Se sintió muy bien compartir lo que aprendimos porque realmente hicimos algo esta semana. La ciencia ciudadana es una oportunidad para el público en general, como tú y yo, de involucrarse en experimentos científicos. A menos que entendamos lo que sucede en el mundo, no podremos protegerlo. ¿Entienden?
A la gente le importaría el océano si entendiera que el fitoplancton nos da más del 50% del oxígeno que respiramos. Probablemente la parte más interesante de hacer el anuncio fue ver el kelp en realidad y acercarse a este. Sentí que ayudó a mi familia y amigos a sentir el océano al mismo nivel que yo, y les mostró la pasión de Taylor, Ella y Mia por el océano. Me encantó compartirlo y hacerlo. Los de primer grado aman el océano. Haz tu parte. ¡Fantástico! Bien. Gracias. Queremos agradecer a algunas personas. Primero, gracias a Holly. Fue muy divertido trabajar con Holly. Es muy amable y puede relacionarse bien con nosotras. Y ama el océano como nosotras. Queremos agradecer a Samantha. Cuando le mostramos nuestro anuncio a Samantha, estuvo muy orgullosa de nosotras y estuvo contenta de poder ayudarnos con la parte científica. Muchas gracias por venir a la universidad e interesarse en la ciencia ciudadana. Sí. Espero que sigan haciéndola. Hicieron muy buen trabajo. Sí. Es genial hacer ciencia ciudadana. Probablemente hay muchas maneras de hacerlo. Definitivamente, Seafloor Explorer es una. Es rápido y fácil si no tienes ciencia ciudadana cerca como nosotras. Saber que ayudé a científicos me hizo sentir responsable y poderosa. Siento que me tomarán más seriamente. Es asombroso saber que creé un mensaje que inspirará a otros. Es genial. Les mostrará a todos que se debe actuar con lo que se piensa y si ves algo, debes cambiarlo. Ah, creo que salió fantástico. Todavía siento que el polvo de hadas habría ayudado. Ahora este es el tipo de calabazas que gana concursos. El jardín es hermoso y con el gnomo Jake vigilando. ¿Qué? Los gnomos son de buena suerte para los jardines y el Jakester es buena suerte para todo. ¡Y oye! ¡Aléjate de mi gnomo! Te falta un tornillo. Oye, ¿o una nuez? Recogemos el microplástico porque es lanzado a la playa por el mar y es muy malo para la vida silvestre. Las tortugas marinas se lo comen. Cualquier animal se lo comerá al creer que es comida. Es plástico en preproducción. Con esto se hacen botellas de agua. A veces es lanzado a la playa de barcos que lo llevan a través del océano a otros lugares. Es desafortunado, pero quizá ganaríamos el premio por más microplástico. Sí. Más en Girls. ¿Sientes cómo salta? Descubrimos que algunos anfibios estaban declinando. No solo es divertido, es importante. Más en Girls. Buscamos señales de primavera. ¡Wow! Encontré algo, chicas. Oh, se sienten como patas de cachorro. Así se siente ser científico ciudadano. Sí, está afuera. SciGirls ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por Infor Software, ayudando a transformar los negocios y el aprendizaje. Northrop Grumman Foundation, apoyando innovadoras experiencias educativas en STEM para estudiantes y educadores. PPG Industries Foundation, comprometida a brindar un impacto positivo a nuestras comunidades. ¿Qué tal? ¡Hola! El sitio web de SciGirls está en tu móvil. Puedes abrir un perfil, jugar, ver videos de SciGirls en tu tableta o teléfono y encontrar un proyecto de ciencia ciudadana cerca de ti. Así que vamos, vuélvete una SciGirls en pbskids.org. ¡Nos vemos! ¡Adiós!